Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el Sector Salud, con la temática titulada Soporte Social y Programas de Bienestar en las Empresas y su relación con la seguridad y salud en el trabajo. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Cristian Alonso Ramírez. Él es médico cirujano, magíster en educación e investigación cualitativa, especialista en administración de salud ocupacional, tecnólogo de higiene y seguridad industrial, asesor internacional, profesor de posgrados y maestrías de diferentes universidades nacionales e internacionales. Doctor Alonso, muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Wilmer, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenidos a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Vamos a iniciar nuestra acción del día de hoy para capacitación en términos de nuestro sexto tema de esta ruta del conocimiento, que es el soporte social y los programas de bienestar en relación con el programa de seguridad y salud en el trabajo y con la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero como siempre, Wilmer, y primero, evaluémonos. Claro que sí, doctor Alonso. Vamos a realizar entonces nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros asistentes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros participantes a este evento web. El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vámonos entonces con esta primera pregunta. Frente al bienestar social, es cierto. A. Es un conjunto de decisiones empresariales. B. Busca satisfacer las necesidades personales y sociales. C. Busca satisfacer las necesidades económicas y culturales. D. Todas las anteriores son correctas e ninguna es cierta. Vamos a dar 15 segundos para que nuestros participantes puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo, desde su dispositivo móvil o computadora aparecerán estas 5 opciones de respuesta para que ustedes puedan seleccionar la que consideren es la correcta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A. Es un conjunto de decisiones empresariales, un 4%. B. Busca satisfacer las necesidades personales y sociales, un 21%. C. Busca satisfacer las necesidades económicas y culturales, un 6%. D. Todas las anteriores, un 64%. E ninguna es correcta, un 4% de respuesta. Pasamos a nuestra segunda pregunta. Los programas de bienestar pueden ser A, de desarrollo continuo, B, de educación, C, de asistencia y esparcimiento, D, todas las anteriores son ciertas e ninguna es cierta. 15 segundos para responder. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, de desarrollo continuo, un 4%, B, de educación, un 0%, C, de asistencia y esparcimiento, un 4%, D, todas las anteriores son correctas, un 91%, E, ninguna es correcta, un 0%. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de nuestro sondeo inicial. ¿Existe una relación entre los programas de bienestar y el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Esto es A, sí, B, no o C, son lo mismo. Vamos con los resultados de nuestra tercera pregunta. A sí, un 93%, B no, un 1%, C son lo mismo, un 5% de respuesta. Muchas gracias a todos nuestros asistentes por acompañarnos en este sondeo inicial. Nos vemos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con el doctor Alonso. Bueno, Wilmer, muchas gracias y a todos ustedes gracias por estar acá. Bueno, muy bien.
En términos de lo que vamos a hablar hoy, y esto es bien interesante y bien importante, el tema del manejo o de este proceso del bienestar, vamos a estar trabajando sobre lo siguiente. Uno, vamos a mirar, y como siempre a través de nuestra educación, que es el arma más poderosa, vamos a mirar los conceptos básicos y definiciones y vamos a ir trazando unas líneas de unión entre lo que es el bienestar y lo que es la seguridad y salud en el trabajo y cómo comparten o no programas. Vamos a ver qué sucede en la medida en que avancemos. Iremos esas estrategias del bienestar social y del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para que luego podamos concluir qué fue o qué es lo que entendemos como esa relación o no que existe entre ellos. Pero primero que todo, y para arrancar, ¿qué es el bienestar laboral? ¿Qué encontramos en la literatura sobre qué es el bienestar laboral en general? Y lo que encontramos es que efectivamente es un conjunto de decisiones empresariales. Es decir, la empresa decide de manera volutiva, de manera voluntaria, mediante su voluntad, mediante su deseo, buscar que cada persona que está dentro del trabajo, que cada persona que está en la organización, que cada persona que trabaja con nosotros, en ocasiones inclusive extendiendo esto no solamente a quienes están directamente con la empresa, sino a aquellas personas que pueden tener, por ejemplo, una relación no necesariamente de un contrato directo con la empresa, sino que presta servicios dentro de la empresa, es destacado dentro de la empresa. Por ejemplo, el personal de aseo, el personal de vigilancia, que pueden pertenecer a otras empresas, pero que están todo el día allí dentro de la misma. Entonces, busca para estas personas satisfacer esas necesidades de tipo personal, de tipo social, de tipo económico e incluso las culturales. Pero lo que busca el fin o el fondo de estos tipos de programas es fomentar la productividad y la motivación, mientras mejora constantemente el ambiente de trabajo. Entonces, aquí, de hecho, en la definición podemos encontrar varias cosas. Lo primero es que la satisfacción, y esto es bien interesante, cuando buscamos la satisfacción de nuestros trabajadores, de paso también estamos buscando un elemento de la salud. La satisfacción en lo personal me permite tener un mejor desarrollo en mi trabajo a nivel intelectual y cognitivo, a nivel de desempeño, a nivel de productividad. Y como al final estoy buscando ese mejor ambiente de trabajo que también colabora con la productividad, estoy buscando de alguna manera también elementos que busca la seguridad y la salud en el trabajo. Por ende, y esta conferencia surge de una pregunta que me hacía en otra empresa en la que trabajaba y con la cual se estaban desarrollando una serie de programas que me parecieron siempre muy interesantes. Esta empresa del sector floricultor estaba dedicada a ayudar mediante otros medios, no solamente el salario, a estas personas a tener un mejor desempeño, pero también de como empresa tener un mejor desempeño, una mejor productividad y un mejor ambiente de trabajo, que algunos podrían pensar no es tan fácil de obtener en este tipo de procesos. En el bienestar laboral, cuando uno efectivamente explora un poquito más, entiende y encuentra que es un programa de beneficios que ofrecen las empresas a sus trabajadores. Estos beneficios son de muchos ámbitos, como lo vimos, en lo personal, en lo cultural, en lo social, inclusive llegando a ayudarles a que puedan adquirir su casita, su apartamento, un sitio donde vivir. Ese tipo de beneficios no son necesariamente monetarios o no hacen parte del salario, podríamos decirlo de esa manera, porque obviamente no es incrementar el salario económico y que éste haga parte del proceso de liquidación a la hora de salir un trabajador o a la hora de mirar estos promedios, sino ofrecer beneficios. Y el beneficio en general, aunque comporta un gasto de dinero para la persona que lo ofrece, efectivamente no es parte del salario. Importante es que busca mejorar la calidad de vida. Y a veces desde el enrole de los trabajadores hay que buscar mejor calidad de vida. Entonces, yo siempre he dicho que cuando uno hace el ingreso del trabajador
y cuando lo está seleccionando efectivamente y previo, lo primero que tiene que hacer es seleccionar trabajadores que tengan las competencias para poder desarrollar el trabajo. En ese punto donde se hace la selección, no se puede olvidar que las evaluaciones médicas ocupacionales junto con los exámenes que allí se practican, los exámenes de laboratorio, son el primer punto para la calidad de vida. Es decir, yo no puedo tener un trabajador que tenga una lesión lumbar o que tenga un problema sanguíneo y lo voy a exponer, por ejemplo, a plaguicidas o le voy a dar una carga psicológica de estrés muy alta cuando yo sé que es vulnerable. Entonces, fíjense cómo en el enrolamiento de la persona yo puedo seleccionar y hacerle unas pruebas de tipo psicológico, pero eso debe saberlo el médico, eso debe saberlo el grupo de seguridad y salud en el trabajo que debe estar metido en la empresa en términos de el enrole del trabajador. Una vez ya lo tenemos dentro del trabajo, la idea es mejorar su calidad de vida, por eso debemos conocer al trabajador y el conocimiento no solamente es de dónde vive y ese dónde vive sirve para los programas de bienestar, sino también sirve ese dónde vive para la evaluación médica ocupacional y para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Si yo vivo en un extremo de la ciudad como, en la ciudad como Bogotá, que es, podría ser Soacha, y va a trabajar todos los días a Chía, que me tocó verlo en muchas ocasiones, el solo trayecto de ida puede tomarle 2 horas y el regreso 2 o más. En Bogotá no se sabe a veces, y creo que en todas las ciudades cuando hay trancones y este tipo de temas se puede prolongar. Eso no es calidad de vida. Entonces, obviamente si usted pasa 4 horas de su día en un transporte, pues no es calidad de vida. Y ese tipo de puntos también tienen que tomarse en cuenta, no solamente desde el enrolamiento del trabajador, sino una vez ya lo tenemos, cómo podemos hacer para que esto colabore no solamente en su bienestar, sino también en la salud del trabajador. Por el otro lado, estos beneficios incluyen, y ojo, este punto es súper clave, el desarrollo personal, lo cual quiere decir que se desarrollan, por ejemplo, estrategias de afrontamiento. Ya habíamos visto que, por ejemplo, en los temas de burnout, en los temas de depresión, en los temas de ansiedad, uno de los puntos claves es cómo hacemos nuestro afrontamiento, no solamente en la personalidad del individuo, sino cómo éste realiza el afrontamiento, es decir, cómo es capaz de afrontar una crisis, cómo es capaz de afrontar su trabajo, cómo es capaz de afrontar los eventos vitales o no que tiene que mirar. En lo profesional, porque en la medida en que yo pueda desarrollar mi trabajo de manera adecuada, también voy a tener mejor satisfacción. Y si desarrollo mi trabajo de manera adecuada, esto va en lo profesional, no solamente desde manipular una carga, sino manipular un pensamiento, manipular el tipo de procesos que tengo que manejar, tener las competencias de Excel o de Word o de diferentes programas mucho más sofisticados. Obviamente mencioné los más sencillos. Yo voy a tener un mejor desempeño y ese desempeño me va a dar satisfacción porque puedo hacer mi trabajo muy bien. Y si he hecho mi trabajo muy bien, tengo salud. Entonces, fíjense cómo voy dando una serie de elementos que vienen desde el bienestar y desde la salud y que se encuentran y que además de esto siempre tejen esa relación tan importante que existe entre los programas de bienestar, que muchos se van a parecer, ya lo vamos a ver a lo largo de la charla, a los programas o a los proyectos que se realizan a nivel del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien. Y obviamente hablamos del desarrollo laboral. Por ende, hay una expectativa y esa expectativa va a llenar el tipo de trabajadores desde el punto de vista de su satisfacción laboral. Entonces, miren que el bienestar laboral tiene unos temas bien interesantes para nosotros. Pero, y explorando un poco más sobre el proceso, lo que pudimos encontrar es que, y esto me llamó mucho la atención, existen programas de bienestar, incluso aplicaciones web como esta que está a la izquierda. Y cuando me preguntaba qué hacían, decían que era la felicidad de los empleados influye en la productividad de las empresas. Importante. Pero ¿qué tiene que ver la felicidad con la salud? Ya les voy a contar. Y continuaban. Esto es porque recientemente el concepto de bienestar laboral ha venido tomando fuerza. Es decir, estamos no solamente pagándole a la gente por hacer el trabajo, sino que hemos encontrado que esto no es suficiente. Por ende, que la gente se quiera quedar trabajando, y esto fue un evento post pandemia. Recuerden que estamos
y hablábamos la vez pasada del presentismo, hablábamos la vez pasada del trabajo, del teletrabajo, hablábamos también de la quit quiet, de la renuncia, pues, silenciosa que están haciendo, por ejemplo, en Europa muchos trabajadores que han encontrado que el sentido de la vida no es solamente trabajar. Eso ha dado unas dimensiones distintas al trabajo, no como algo esencial y único, sino como uno de los elementos que trabajamos en la vida. Y por ende el bienestar laboral, para poder dar esa dimensión un poco más amplia al trabajo, se correlaciona con la salud. Tener empleados sanos y felices se ha convertido en una prioridad en las compañías. Entonces, cuando dice sano y feliz, está conectándonos con los programas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con lo que hacemos en la parte médica, en la parte de ingeniería, en seguridad industrial, en higiene industrial. Es que ¿cómo se mantiene sano un empleado? Pues obviamente a través de una muy buena evaluación al inicio, un trabajo a lo largo de todo su vida laboral para poder entregarlo de una manera adecuada al finalizar la misma. ¿Cuánto tiempo se demore eso? Pues lo que se demore, pero hay que entregar sanos a esos trabajadores. Entonces, sanos y felices. Y esto se ha convertido en la prioridad de las compañías por todos estos procesos que estamos hablando. En esto que es bien interesante. Cuando uno revisa el tema de salud en tema de definiciones, tenemos a este personaje que aparece a la izquierda, que es griego, y Agmeón nos dice que la salud es la sana felicidad y el pleno goce de la vida. Salud es felicidad, salud es goce de la vida. Por ende, fíjense cómo ambos coinciden en el bienestar busca la salud y que sea feliz. Y la salud es felicidad. Y eso es clarísimo y es una dimensión mucho más amplia. Y fíjense cómo yo no cité ninguna definición de la OMS. Esta definición es griega desde la época de los griegos antiguos, o sea, desde la creación del derecho y de toda la filosofía. Esto es la clave una de las claves de la salud que hoy reconocemos que hace parte de ella. Muy bien. Pero ¿qué programas existen de bienestar? Existen muchos tipos de programas. Entonces, hay unos programas de desarrollo continuo. Ese desarrollo es personal, es laboral, es psicológico. Necesitamos ir mucho más allá de la capacitación. No estoy hablando solamente de los profesionales, estoy hablando de las personas que estudian carreras técnicas o que tienen un desarrollo de una labor simplemente por su entrenamiento. Entonces, claro, si usted es una persona que apenas terminó bachillerato y ya en muchas empresas les están exigiendo como mínimo este entrenamiento, pero en las que no, igual vamos a tener un desarrollo continuo allí. ¿Cómo podemos llegar de tener una persona que llegó en un estado a tener mejorado ese estado? Ese desarrollo continuo del bienestar laboral, como les decía, en lo profesional, en lo laboral, en lo personal, me ayuda a tener una persona más satisfecha con su trabajo, que entiende lo que tiene que hacer. Pero ese entender lo que tiene que hacer también me lleva a que es más seguro su quehacer dentro del trabajo. Y esa seguridad dentro del quehacer en el trabajo es lo que busca también el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Luego, el desarrollo continuo de los programas de bienestar tiene que estar muy conectado a los problemas que experimenta a través de la evaluación tanto de las condiciones de trabajo como de las condiciones de salud en el sistema de gestión. La educación, y educación entendida como educación de adultos. Ya habíamos trabajado en alguna de las temáticas anteriores que no estamos con niños, entonces no hablamos de pedagogía, hablamos de andragogía. Y eso significa que entiendo que tengo adultos y que a estos adultos voy a enfocar mi proceso de educación y de capacitación. Y yo pienso que aunque se habla de educación, y esta educación puede ser para que estudien una carrera, que hagan un desarrollo, y esto pensar no en el punto de, oígame, lo desarrollo y este personaje después para dónde va a ir. No importa, porque en el entanto que está no tan centrado solo en su trabajo, sino también en su desarrollo personal, va a poder hacer un mejor trabajo. Y ese tiempo que desarrolla allí, pues obviamente si yo tengo muy buenos programas, no solamente de enrolamiento de personal, sino de mantenimiento de ese talento humano, pues voy a tener gente mucho más satisfecha porque quiere quedarse en el trabajo, porque ha crecido dentro del trabajo.
Ya no son los tiempos de nuestros padres que ellos sí querían quedarse toda la vida en una empresa. Muchos jóvenes de hoy, como nosotros y como otros, obviamente no permanecemos toda la vida en el mismo trabajo. Y ese no hacer la vida en un mismo trabajo va a generar que tengamos la necesidad de entrenarnos para poder manejarlo hacia adelante. Muy bien, de asistencia. Entonces, era un poco lo que hablábamos, qué pasa con el transporte, qué pasa con la vivienda, qué pasa con ese tipo de necesidades básicas, ¿se acuerdan la pirámide de necesidades de Maslow? Y en la medida que tengan solucionadas esas necesidades, pues también vamos a poder ayudarlos. Fíjense que hubo un programa de bienestar, esto en el de Tocancipá y toda esta zona de la sabana donde hay diferentes tipos de trabajo, hay empresas y las conozco y por eso lo puedo contar, que han desarrollado, por ejemplo, encontramos que muchos de los trabajadores tenían dolor lumbar, les ayudamos a conseguir un buen colchón. Uno dice, bueno, pero ¿y qué tiene que ver el dormir? Pues todo tiene que ver con el dolor lumbar, pero yo eso no lo puedo lograr dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el. Pero si tengo una unión de bienestar laboral con seguridad y salud en el trabajo, le puedo decir, venga, no le dé audífonos que me lo vuelve sordo, programa de seguridad y salud en el trabajo, pero ayudémoslo a ver cómo conseguimos un colchón. Y eso significa que la empresa conexiones con otras empresas y brinda estos programas de asistencia. Vivienda, las cajas de compensación también lo hacen. Qué bueno tener un trabajador que tenga como incentivo para trabajar el tener y el pagar su vivienda en el futuro. Y eso le da objetivo, y ese objetivo a mí me ayuda dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El esparcimiento, supremamente clave en todos los temas mentales. Recuerden una cosa que habíamos hablado en cuanto a estrés, ansiedad, ansiedad y depresión. Lo principal allí es que la gente no tiene que estar o tiene que tener una dimensión mucho más amplia que su simple trabajo o que cuidar de la seguridad. Si somos un poco cerrados, eso al final puede ser la prioridad del individuo. Pero si yo lo tengo en un programa de esparcimiento donde él sepa que puede ir a una caja de compensación, que tiene a dónde ir a tomarse un día de descanso en piscina, para los que vivimos en estos climas donde la piscina no es lo común, pero para aquellos donde, y estoy seguro que muchos de ustedes están allí, pues es como tienen estas entidades, estos programas de esparcimiento y cómo la empresa lo divulga para que ellos lo puedan utilizar. Muy bien, hablamos de un tema bien interesante. Les dejo aquí en la diapositiva al final lo que es una conexión de una bibliografía sobre el salario emocional. Entonces, ¿de qué estamos hablando en estos programas cuando hablamos de salario emocional? Que es, además de eso, un tema que se ha puesto supremamente de moda para estos programas. Y es un beneficio, un bonus, ¿entiendes? Un bonus es algo adicional, por así decirlo, que no se retribuye en dinero, sino en otras actividades planeadas para mejorar la autoestima del trabajador. Entonces, bien, fíjense que es una decisión empresarial hacia qué, hacia unas actividades planeadas que mejoran la autoestima del trabajador. Y es que cuando bueno, mejoramos los autos, porque no solamente hablamos de autoestima, hay otros autos allí muy interesantes, hablaremos en otro momento. Cuando yo mejoro la autoestima del trabajador, estoy mejorando su desempeño en el trabajo. Y la satisfacción con su puesto de trabajo. O sea que esto es salario emocional, que es no pagarles, sino hacer actividades o generar una serie de beneficios, hacen que mejore la autoestima y la satisfacción del trabajador. Cuando yo tengo una proyección hacia un futuro, hacia una carrera, yo puedo tener esos temas de autoestima y satisfacción. ¿Y qué abarca los beneficios no económicos? Que le permiten establecer unas necesidades personales y una calidad de vida. Volvemos al tema de calidad de vida que ya lo habíamos explicado, pero regresemos un poco al punto de las necesidades personales. Y es que satisfacer una necesidad personal no es lo mismo dependiendo de quién sea usted. Y esto es este tema, y es que en muchas ocasiones todos pensamos en casa, todos pensamos en tener un vehículo para transportarnos, y no necesariamente, depende de su generación. Y ese punto es importantísimo. Hay algunos que creen que tener, por ejemplo, los últimos tenis o el último celular para él sea lo más importante. Entonces, en este punto, cuando hablamos de necesidades personales, quiere decir que yo tengo identificado desde el punto de vista social y antropológico a la persona. Y ese punto social y antropológico también me permite saber cómo trabajan y cómo conciben
por ejemplo, la seguridad o la salud. En ese orden de ideas, yo tengo que tener claro que esa satisfacción de necesidades va enfocada hacia unos programas especiales. Hay otro punto y es la conciliación familiar, es decir, cómo esta persona tiene una relación con la familia. Y en la medida en que yo tenga un apoyo familiar y que tenga una muy buena relación con la familia, tengo mejor salud, tengo mejor desempeño en el trabajo, cómo hago formación continua, cómo hago bienestar físico y emocional. Recuerden que el desempeño en el trabajo depende de cómo estamos físicamente. Entonces, los programas, por ejemplo, de acondicionamiento físico o de ir al gimnasio y tener unos buenos hábitos de vida están aquí incluidos, pero también hacen parte de los programas de seguridad y salud en el trabajo. Bien, en cuanto al salario emocional, también hablamos de oportunidades de desarrollo. ¿Cómo le permitimos a esta persona que pueda desarrollarse dentro de su carrera? ¿Cómo lo capacitamos para que tenga un mejor desarrollo? ¿Cómo hay un coaching? Y ese coaching significa ayudémoslo a encontrar ese equilibrio, esa necesidad, esa carrera, eso que también se llama mentoring. ¿Cómo podemos ayudarlo para que pueda encontrar hacia dónde va? Cuando yo tengo un objetivo, cuando tengo un sentido en el trabajo, también encuentro un sentido en las acciones que hacemos de seguridad y salud en el trabajo. A veces la desmotivación de mi plan de carrera afecta y hace que yo no tenga enfoque total en la tarea. Y cuando yo no tengo enfoque total en la tarea, voy a tener, por ejemplo, accidentes. El bienestar psicológico, el reconocimiento, la autonomía, muy importante, los retos profesionales y la trascendencia en la comunidad terminan siendo ese bienestar psicológico que me ayuda también a la salud mental. Y eso también puede partir desde ese salario emocional. El balance de vida, que es un esquema de trabajo flexible, por ejemplo, para algunas personas con la familia, las oportunidades de recreación, dan un balance entre el trabajo y la vida. Ya vamos a ver esto qué tan importante es a este nivel. Recuerden que, y aquí dejo algunos de los trabajos que exploraron un poco este tema, es que hay una vulnerabilidad y un aumento del riesgo, y esto implica no solamente del riesgo del trabajo, sino el riesgo para la salud en general, que me muestra que hay personas que son muy vulnerables. Y obviamente son aquellas que, por ejemplo, hoy en día, recuerden que muchas empresas han mantenido, por ejemplo, el teletrabajo que se dio durante la pandemia y hay distanciamiento social. Entonces, los programas que hagamos de teletrabajo tienen que encontrar que el distanciamiento social lo único que hace es aumentar la posibilidad de accidentes de trabajo, como lo muestran los trabajos de Santos y Fernández en el 2020. La vulnerabilidad y la inestabilidad, la vulnerabilidad y la inestabilidad de estos trabajos también que se dan en los trabajos post pandemia han aumentado los accidentes de trabajo. Allí están simplemente algunos de los artículos que hemos leído para poder mostrar esa vulnerabilidad. Por otro lado está el aislamiento laboral, como les decíamos, una nula vida laboral colectiva, como uno de los riesgos que se dieron durante la pandemia. Pero ojo, recuerden que si están en teletrabajo o no estamos fomentando esa vida laboral, también aumentamos el riesgo de enfermar y de tener estos procesos que no colaboran dentro de la seguridad y salud en el trabajo. Hay un tema que, digamos, que se pondera muy bien a veces en las esferas de trabajo y es el workaholic. Y el workaholic son aquellos que son adictos al trabajo. Y ser adicto al trabajo tiene un problema y es que no tenemos sino una sola dimensión y esa dimensión es solamente trabajar. Y esto no implica un equilibrio y por ende no hay una salud que podamos trabajar allí. Entonces, tener un trabajador que es workaholic, digamos que en términos claros no necesariamente apoya a la producción. Es una persona que tiene un solo enfoque y ese solo enfoque genera un desequilibrio a nivel mental. Los problemas familiares. Durante la pandemia se vieron que generaron violencia, por ejemplo. Pero es muy importante entender que dentro de los problemas familiares, estos se llevan al trabajo. Esa antigua frase que se tenía en las empresas de usted, cuando llegue al trabajo, deje sus problemas en la puerta,
pues no los puede dejar en la puerta, los lleva al trabajo. Y hoy en día hacen intrusión inclusive en el trabajo cuando uno tiene un celular y está conectado y está viendo qué está pasando allí. Y una mamá que tiene un niño que está enfermo, pues simplemente no va a poder estar tan tranquila en el trabajo diciendo, ah, si tengo a mi hijo enfermo, no importa quién lo lleve al hospital o a la clínica, pero yo estoy aquí. Así tengo a quien lo lleve, va a estar en su problema. Entonces tenemos que tener en cuenta. Y fíjense que cuando yo tipifico las necesidades de las personas y digo, ¿qué pasa con este grupo de trabajo? También voy a entrar a no solamente al programa de bienestar, sino al programa de seguridad y salud en el trabajo, donde estoy diciendo, una mamá que tiene un niño enfermo de pronto no está 100% en el trabajo y al no estar 100% en el trabajo, pues va a tener un accidente. Eso lo tomo obviamente no solamente como parte del proceso que puede generar lesiones, sino como parte del proceso que puedo trabajar a este nivel. La interfaz hogar-trabajo, esto se vuelve un tema de salud supremamente importante, en términos de que cuando hablamos de la interfaz salud-trabajo, tenemos que entender que cuando yo guardo un equilibrio entre una larga jornada de trabajo o no, una jornada de trabajo, y lo que tengo que llegar a hacer en la casa, la dedicación a la casa, genera digamos que puede generar inclusive accidentes y enfermedades, pero sobre todo genera equilibrio emocional. Y al tener equilibrio emocional, si yo logro equilibrar los dos, pues voy a tener mejor salud emocional. Es decir, no depresión, no ansiedad, no estos procesos de estrés que se están generando a nivel del trabajo. Habla en el 2021, hablaba de esta interfaz de equilibrio entre el hogar y el trabajo. Entonces los programas de bienestar dan esa otra dimensión que permite ese equilibrio, pero ese equilibrio beneficia no solamente a la persona en lo psíquico, sino también en lo laboral. Encontramos, por ejemplo, también unos trabajos de Gálvez y Pérez en el 2008 que hablaban de que las personas que trabajaban desde su hogar tendían a alargar las jornadas de trabajo y las largas jornadas de trabajo generan fatiga. Entonces, después se generó, obviamente, ustedes recuerdan que durante la pandemia, algunos decretos que buscaban que no se extendieran las jornadas de trabajo, o bien porque efectivamente el trabajo lo generaba, o bien porque el trabajador quería prolongar sus temas de trabajo. Y esto no es solamente de la pandemia, porque como ustedes se dan cuenta, los trabajos de Gálvez y Pérez son del 2008 y los trabajos de Leguita son del 2005. Y entonces ya se había identificado que hacia el futuro, y esto como una tendencia del mercado de trabajo, a trabajar en los hogares, a dar trabajo, teletrabajo, a dar trabajo desde la casa, que además de eso se vuelve una forma de manejo de los pacientes que tienen algún tipo de lesión, donde yo voy a decir, una de las restricciones, por ejemplo, que no vaya a trabajar, o una de los temas es yo voy a hacer teletrabajo para mejorar la calidad de vida de este trabajador, es que siempre y desde antes de la pandemia ya generaba alargamiento de las jornadas de trabajo entre un 10 y un 20%. Había inclusive una sensación de culpa, cuando el trabajo de hecho está ahorrando estos tiempos de desplazamiento y por ende de fatiga. Sin embargo, como le estaba diciendo, estas cargas de trabajo aumentadas por el querer quedarse más en el trabajo estaban generando sobrecarga laboral. La carga mental, como lo dicen los trabajos de Venegas en el 2020 y en el 2019, que es previo, como les decía, también a la pandemia del trabajo de Venegas, sale en el 2020, luego es previo, habla de una sobrecarga o de una subcarga como un elemento que puede llevar a las personas a sufrir mayor cantidad de enfermedades. Y es que la sobrecarga física y mental lo que hacen es generar fatiga y la fatiga ¿rompe qué? Rompe equilibrio y ese equilibrio que nos lleva de estar sanos y saludables a tener una enfermedad. Entonces ya desde esta época se estaba generando estos procesos y hoy en día se han incrementado en la medida en que hemos entendido que se han mejorado o se han aumentado estos procesos. La soledad y el tecnoestrés. Entonces, fíjense que en muchos tipos de trabajos donde por la misma dinámica del trabajo hay aislamiento o en el caso del teletrabajo, el trabajo en casa o algunos trabajos que, como les decía, por ejemplo, tener que hacer, por ejemplo, trabajos de celaduría, donde, por ejemplo, en un parque o en un sitio de un embalse, pues estas personas están aisladas. Esa percepción de soledad, así lo han llamado, es un fenómeno que se debe tener muy en cuenta porque va a generar
afectación. Y depende del perfil de personalidad y del perfil de afrontamiento de estos problemas, pues el aislamiento aunado al poco contacto social va a generar problemas de vulnerabilidad y de enfermedad. Eso lo dice Alonso y Cifrén en el 2020, en el 2002. Fíjense que estos son trabajos que ya venían desde antes generándose. Y ese fenómeno, digamos que se une a las modalidades de trabajo en casa. Entonces, parte del proceso es también, si dentro de los programas de bienestar, que es uno de los temas bien interesantes, por ejemplo, el trabajo en casa, yo tengo que tener en cuenta que ese bienestar, si no está unido a cómo lo vemos desde seguridad y salud en el trabajo, cuál es la persona que va a estar allí, porque no es simplemente entregarle el trabajo y vayas a trabajar, sino cómo esto va a generar el proceso. Yo tengo que tenerlo en cuenta de cuáles son esas condiciones de salud, cuáles son esas condiciones de personalidad, para saber cómo va a haber una carga de laboral y una demanda laboral que tal vez el trabajador lo lleve a agotamiento, a ansiedad y estrés. Y esto finalmente, en vez de mejorar las condiciones de trabajo, nos va a generar un aumento de los procesos que sería de sobrecarga y por ende de enfermedad. Y otro súper importante que estamos viendo hoy en día es el tema del tecnoestrés. El tecnoestrés entendido como un proceso donde el hecho de tener, en este caso, un proceso de trabajo donde esté, por ejemplo, involucrados elementos de computación, de manejo. Precisamente esta mañana cuando estábamos haciendo las pruebas, no me funcionaba algo dentro del proceso de trabajo. Entonces, yo siempre tengo, digamos que el iPad, el teléfono, el computador y tenemos una serie de elementos. Tengo el internet de la casa, el internet del teléfono para tener plan A, plan B y plan C. Pero cuando nos enfrentamos, y esto nos pasa, por ejemplo, con algunos compañeros de trabajo, dependiendo de sus edades y de la afinidad que tengan con el computador y con todos estos medios nuevos, pues va a tener un tecnoestrés, es decir, un estrés generado de esa tecnología. La tecnología no siempre es una respuesta para todo el mundo. A veces la tecnología también es un estrés. No saben manejar el Excel, no saben hacer una tabla dinámica. Eso de pronto genera angustia. Entonces, miren cómo también la tecnología puede llevar estrés. Entonces, yo tengo que tener eso muy en cuenta cuando hablamos de los programas de bienestar y obviamente de seguridad y salud en el trabajo. Se identificó por Abdel en el 2021 que una de las fuentes importantes de angustia en el trabajo, de estrés en el trabajo, era cómo los trabajadores, por ejemplo, en los trabajadores de salud, se dio este trabajo de Abdel, entendían como parte del proceso de enfermedad el no tener protocolos y no saber cómo manejar ciertos tipos de trabajo. Entonces, durante la pandemia, estos trabajadores que no fueron entrenados para un evento como lo era el COVID-19, no sabían cómo manejarlo. De hecho, en muchas ocasiones no teníamos protocolos para manejarlo y eso generó estrés. ¿Cómo se manejó el estrés? A través del entrenamiento suficiente y específico. Y eso disminuyó los temas de agotamiento, porque cuando usted no sabe cómo hacer una tarea, se le aumenta el estrés. Y esto aplica no solamente en esa época, sino hoy en día. El entrenamiento, la competencia laboral y la formación adecuada me permiten entender mi trabajo y cómo manejarlo. Muy bien. Otros procesos, como es el caso del estudio de Romero en el 2021, decía que las mujeres, por ejemplo, tenían mucha vulnerabilidad. Entonces, cuando yo veo la empresa y veo mi empresa en el diagnóstico de condiciones de salud, que comparte algunos temas con los diagnósticos de bienestar, es cuál es la proporción de mi población. Y si yo encuentro que, por ejemplo, es mayor en mujeres, como pasa, y son mujeres cabeza de familia, como pasa en la agricultura en general, pues voy a tener unas trabajadoras que tienen unos elementos de vulnerabilidad. Como lo ven allí, estas manos donde están agarrando, planchando, haciendo la comida, trabajando, finalmente un tema de cansancio, un tema de, aunque lo puedan hacer, finalmente va a generar un proceso de agotamiento que me va a generar también problemas de estrés en el trabajo. Ahí hay 4 estudios, el de CEPAL en el 2022, el de LISAN en el 2021, donde habla de esa conciliación entre lo familiar y lo laboral y cómo se reinventaron las rutinas. Entonces usted veía, y esto era un tema bien interesante, le tocaba atender en el día a los niños y en la noche el trabajo.
alterando los ritmos de trabajo, aumentando el proceso. Y ese tiempo de trabajo y esa sobrecarga se dan no solamente allí, que se dieron durante la pandemia, sino se dan hoy en día, porque hoy en día adicionalmente tienen que aumentarle, que siguen haciendo lo mismo, pero entonces se levantan 3, 4 de la mañana a dejar toda la comida lista. Es decir, que cuando lleguen al trabajo a las 8, uno dice, ¿están listos para trabajar? Y nuevos, nada de nuevos. Esa persona ya lleva 4 horas de labor. Tuvo que hacer la comida, tuvo que empacar a los niños, tuvo que darle todo el tema, dejarlos en el bus, si es que alcanza a dejarlos en el bus o dejárselo a alguna persona, y ahí sí irse para el trabajo. Luego lleva por lo menos 3 o 4 horas previas. El apoyo social y el apoyo económico. Entonces, cuando hablamos de apoyo social, hablamos de programas de bienestar. Y todo ese apoyo me permite un mejor desarrollo en el trabajo y, por ende, un mejor desarrollo en términos de seguridad y salud en el trabajo. Los hábitos de trabajo, desafortunadamente, durante la pandemia sufrieron un, digamos, un atentado. Por ejemplo, un atentado fue el aumento de peso de los trabajadores, unos trabajos de Silvia en el 2021 y otros que se desarrollaron después durante el 2022, mostraban cómo el tener a disponibilidad a toda la comida que no se tiene durante el trabajo aumentó el peso de la gente. Aumentó el sedentarismo, porque obviamente estaban sentados frente al computador y ya no se podían parar y hablar porque se desconectaban. Entonces, esto hizo que se aumentara el tema del proceso de no ejercicio, de sedentarismo. Se aumentaron los consumos de alcohol, los problemas para dormir, el uso de psicotrópicos. Y digamos, dentro de estos trabajos que hubo una controversia, eso lo mostró Gorderis en el 2020, y es que anterior a la pandemia, el teletrabajo, y esto es muy importante para ahora en el tiempo de pospandemia, se aumentó y se disminuyó el consumo de alcohol y de cigarrillo en la casa cuando usted trabajaba porque tenía un teletrabajo. Durante la pandemia se vio un aumento y esto fue muy interesante. Muy seguramente cuando ya los procesos que estamos viendo ya de pospandemia, muy seguramente va a haber una disminución en el consumo de alcohol y en el consumo de trabajo. Muy bien. Pero punto clave a tener en cuenta son las diferentes generaciones. Las generaciones también generan las necesidades, no solamente en el trabajo, sino en los programas de bienestar. Entonces, no es lo mismo si yo estoy diciendo de una generación Y, nacidos de 1980 al 2000, que son nativos digitales. Si ustedes generan programas de bienestar para tener el manejo de celulares nuevos, esto les va a interesar. Pero si usted está hablando de la generación X, que son inmigrantes digitales o inclusive de los baby boomers que no son nativos digitales y que no les interesa este tema, pues simplemente esos programas de bienestar no van a ser tan interesantes. Sí va a ser, por ejemplo, muy interesante tanto para los boomers como para la generación X tener un hogar, tener un trabajo, tener estable, y eso genera definitivamente un interés diferente. Para una persona de la generación Z, muy seguramente tener los últimos tenis, tener el último celular, será importante. Pero esto es para señalarles que desde la generación silenciosa hasta la Z y las que vienen en adelante, ustedes tienen en su haber en el trabajo, no solamente para los programas de bienestar, sino para seguridad y salud en el trabajo, una mezcla de generaciones, y esa mezcla de generaciones implica necesidades distintas en términos de capacitación, de bienestar y de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, pero ¿existe bienestar también en seguridad y salud en el trabajo? Sí. Allí les dejo una referencia de unos trabajos que se hicieron en el 2019 sobre el bienestar y la salud laboral, y hace referencia a ese estado de satisfacción. O sea que bienestar en seguridad y trabajo también es satisfacción del empleado en el ejercicio de, ¿qué?, de sus funciones. Fíjense cómo comparten, de hecho, la definición. Y es el producto del ambiente laboral. O sea que el ambiente laboral es un punto de encuentro, no solamente de los programas de bienestar, sino de seguridad y salud en el trabajo. La seguridad y salud en el trabajo también hace ambientes laborales no solamente seguros, sino que permiten el desarrollo, porque usted tiene menos accidentes de trabajo y menos enfermedades. Y eso obviamente repercute tanto en el bienestar familiar, social y laboral. Bien. ¿Cuál es el objetivo de los planes de bienestar? Es propiciar esas condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el desarrollo de la creatividad, la identidad, la participación de los servidores, ya sean públicos o privados de una institución, y obviamente cómo se genera eficiencia y efectividad en el desempeño. Recuerden que esos también son parte de los objetivos de salud del trabajo, porque cuando se hace un trabajo eficiente y
debo tener en cuenta que es un trabajo con seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál es el objetivo de la seguridad y salud en el trabajo? Leo, por ejemplo, esta que es la definición del sistema de gestión. Es la búsqueda permanente de la prevención y la promoción de la salud. Salud es el punto de encuentro entre el bienestar y la seguridad y salud en el trabajo. Y obviamente disminuir o determinar las enfermedades y los accidentes de trabajo. Entonces, cuando hay menos accidentes de trabajo, menos enfermedades laborales, ¿qué tenemos? Bienestar en el área de trabajo. Y eso obviamente redunda en todos estos programas. Fíjense cómo estas son estrategias de bienestar laboral y en las estrategias de bienestar laboral se cita el horario flexible y los tipos de trabajo, por ejemplo, híbridos. Esos tipos de trabajo son parte del proceso que hacemos en seguridad y salud en el trabajo en conjunto con el talento humano o los diferentes programas que manejan la gestión humana dentro de las empresas. Entonces es importante entender que estas estrategias de bienestar también nos ayudan y tienen la colaboración de seguridad y salud en el trabajo. La formación educativa y empresarial, no voy a recalcar sobre ello porque ya habíamos hablado. La motivación moral, cómo me motivo para ir al trabajo, cómo me motivo en estos programas. Y yo también lo motivo no solamente a eso, sino que haga los programas de seguridad y salud en el trabajo, que son de responsabilidad individual. Entonces recuerden que habíamos hablado también de que las personas cuando tienen un locus de control interno, no externo, no depende de la empresa, sino depende de mí mismo, se motivan mucho mejor para el trabajo. Entonces, ese es el punto de buscar dónde está esa visión borrosa para traerlos a hacer una motivación empresarial adecuada con base en que yo soy el dueño de mis propias acciones. ¿Cómo genero espacios de descanso y de actividad física? Descanso es salud mental, actividad física es salud física y ambos tienen que ver con bienestar y con salud y seguridad en el trabajo. Y obviamente esos programas de bienestar físico y mental que son intervenciones de ambos, sin problema sobre la salud. Y tener obviamente una infraestructura ideal de trabajo. Esa infraestructura ideal de trabajo es donde tengo yo un ambiente de trabajo ideal para trabajar, bueno para trabajar. Y un ambiente ideal y bueno para trabajar también es un ambiente seguro. El equilibrio entre el trabajo y la vida es, y voy a citar algunos de los trabajos, ahí dejo el punto clave de esta frase, y es que una onza de prevención vale una libra de cura. Y esto es citado dentro de los programas de trabajo y vida. ¿Cómo equilibrio el trabajo? Tal vez es un sueño descabellado en unos tiempos tan agitados como los nuestros, con tantos compromisos, con el celular a toda hora, generándonos no solamente compromisos de trabajo, sino compromisos de nuestra vida, con un horario de trabajo que ya no se limita solo a la oficina. Eh, cuando era el trabajo manual era muy fácil tener tiempo libre fuera del trabajo, porque tú hacías el trabajo manual y al salir del trabajo pues ya no lo podías hacer. Hoy en día podemos llevarnos el trabajo a la casa. Esa revolución tecnológica, esas tecnologías de la información hacen que el escenario haya cambiado completamente. Los correos electrónicos del trabajo llegan y aparecen en cualquier momento. Y hay personas como yo, y muy seguramente como muchos de ustedes, que no nos vamos a decir, bueno, ya me llegó este correo del trabajo, no lo voy a responder. No, obviamente que uno empieza a responderlo y la familia lo empieza a uno a mirar como, bueno, ¿y es que estás haciendo? No se supone que estás ya dentro del horario de la casa. Eso obviamente hace que ese equilibrio no sea tan fácil y afectan un poco no solamente la calidad de vida, sino la calidad laboral. Luego, el equilibrio entre la vida y el trabajo se vuelve un tema súper importante. Entonces, yo tengo que, y estas son, por ejemplo, algunas de las estrategias que se generan para ese equilibrio. Tiempo libre voluntariado, planificación adecuada de las tareas para poder saber qué hago en el trabajo y en la casa, fomentar estilos de vida saludable. Fíjense cómo se conecta con seguridad y salud en el trabajo. Fomentar la política de no trabajar en casa después de horas, fomentar los pasatiempos. Recuerden que los pasatiempos lo vimos en estrés, cómo el estrés genera con los pasatiempos, las encuestas de feedback periódico, o sea, venga, ¿qué está pasando en su vida laboral y en su vida personal para poder estarlo manejando? Encontré una cosa súper chévere para las personas que tienen temas de sus animalitos, los pet friendly. Hay empresas que hoy en día llamamos pet friendly y después de la pandemia se dieron estos trabajos de workation, que workation significa combinar el trabajo con las vacaciones. Algunos estarán en acuerdo y otros en desacuerdo, pero son temas que se han visto. La terapia, por ejemplo, en
tema de largas jornadas de trabajo, y voy a empezar desde la derecha, se habla de la siesta. Obviamente que si uno dice, uy, gente durmiendo en el trabajo, que complique. En China, 20, se dan un plazo para dormir de 20 a 30 minutos después del almuerzo. Hay empresas de flores, por ejemplo, que durante las jornadas amplias del San Valentín y todo eso dan la oportunidad de que los trabajadores duerman, y ese cortos periodos de sueño reconstituyen el cerebro y reconstituyen la capacidad de trabajo. La rumbaterapia también no solamente hace parte de las estrategias de bienestar, sino también de seguridad y salud en el trabajo. Las técnicas de relajación, aromaterapia, meditación, todas ellas contribuyen a un bienestar mental y a un bienestar de trabajo. Las sesiones de estiramiento. Pero recuerden que siempre se estiran los músculos en el sentido contrario de la contracción. Y esa contracción es la contracción que hacemos en el trabajo. Luego, las pausas saludables siempre deben estar planeadas. Y cuando tenemos largas jornadas de trabajo, algunas empresas hacen, por ejemplo, hidroterapia, masajes, maderoterapia, inclusive algunas tienen hasta TENS para manejar. ¿Cuál es el beneficio de los dos programas? En los beneficios de los programas de bienestar está la disminución de los problemas de salud, es decir, vamos a disminuir el riesgo cardiovascular, el estrés, el burnout, la desmotivación, la pérdida de concentración, la pérdida de productividad, los desafíos de la fuerza laboral, el equilibrio entre el trabajo y la vida. Luego, estos programas se vuelven súper importantes para mejorar la calidad y la productividad, por ende también la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, se genera mayor compromiso de los empleados, son empleados motivados, disminuye el ausentismo, disminuyen las incapacidades temporales, disminuyen los compromisos en el trabajo y hay un buen equilibrio en lo mismo. Se disminuyen las tasas de renuncia en el trabajo, por ejemplo. Se reduce el ausentismo laboral y se facilitan las labores de reclutamiento y de selección de personal y de mantener el personal allí trabajando y en los sitios de trabajo. El bienestar es una herramienta que permite mejorar la salud del trabajador definitivamente, y obviamente, y esto es un estudio de la Universidad de Warwick en Reino Unido, donde dice que los colaboradores felices fueron hasta un 12% más productivos, y ya vimos que el tema de la felicidad tiene que ver con la salud. En conclusión, los programas de bienestar y los programas de seguridad y salud en el trabajo buscan una mejoría de las condiciones de los trabajadores. En ese orden de ideas están ambos propendiendo por la salud del trabajador, comparten estrategias, disminuyen la enfermedad y deben compartir esas estrategias para maximizar las metas, no solamente del bienestar, sino de la seguridad y salud en el trabajo, y las hacen coherentes y comparten diagnósticos parecidos. Luego, y por ende, yo no puedo concebir un programa de bienestar sin tener un programa adecuado de seguridad y salud en el trabajo. Y no puedo tener un programa de seguridad y salud en el trabajo adecuado si no tengo un programa de bienestar que me apoye mediante sus herramientas, porque recuerden que a veces en seguridad y salud en el trabajo no tenemos tanto dinero, pero si yo me uno a los programas de bienestar, maximizo ambos programas y genero esa sinergia tan interesante y tan importante para el trabajo. Muy bien, entonces siempre antes de implementar los programas de bienestar laboral, es importante mirar de manera periódica qué está pasando, pero también establecer compromisos que nos permitan motivar, atraer y retener a los trabajadores. Y va en los dos sentidos, en el sentido tanto de la seguridad y salud en el trabajo como del bienestar. Entonces, siempre al implementar estos programas es necesario que estén pendientes de unir las áreas de bienestar, el talento humano y de seguridad y salud en el trabajo. Si están interesados en mirar algo más sobre este proceso, dejo 4 referencias, además de todas las que he dejado durante la conferencia, para que lo puedan mirar. Pero bueno, Wilmer, hemos llegado ya al final de nuestra jornada. Creo que vale la pena volver a entrar a hacer la evaluación final. Claro que sí, doctor Alonso, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos a pasar entonces a nuestra evaluación final. Iremos con nuestra primera pregunta. Frente al bienestar social, es cierto. A, es un conjunto de decisiones empresariales. B, busca satisfacer las necesidades personales y sociales. C, busca satisfacer las necesidades económicas y culturales. D, todas las anteriores, ninguna es correcta.
15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta de nuestro sondeo final. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A es un conjunto de decisiones empresariales, un 4%. B busca satisfacer las necesidades personales y sociales, un 14%. C busca satisfacer las necesidades económicas y culturales, un 0%. D todas las anteriores son correctas, un 81%. E ninguna es correcta, un 1%. Doctor Alonso, cuéntanos qué tal nos fue en esta primera pregunta. Muy bien, pasamos de una respuesta correcta del 64, que era la D, a una respuesta correcta del 81%, que era la respuesta correcta. Y es decir, que todos estos planteamientos que hicimos hacían parte de lo que era el bienestar. Doctor Muy bien, Alonso, Wilber. muchas gracias. Entonces, Vamos entonces con nuestra segunda pregunta. Los programas de bienestar pueden ser A, de desarrollo continuo, B, de educación, C, de asistencia y esparcimiento, D, todas las anteriores son correctas, E, ninguna es correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, de desarrollo continuo, un 1%, B, de educación, un 0%, C, de asistencia y esparcimiento, un 3%, D, todas las anteriores son correctas, un 96%, y ninguna es correcta, un 0%, doctor. pues mira que logramos un 96% en la pregunta correcta, que era la pregunta D. Muy bien, vamos, pero muy bien. La siguiente pregunta es bien interesante. Vamos a ver cuál fue la respuesta. Claro que sí, doctor. Entonces vamos con nuestra tercera y última pregunta. ¿Existe una relación entre los programas de bienestar y el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Esto es, A, sí, B, no, C, son lo mismo. 15 segundos para que puedan dar sus respuestas. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A sí, un 94%, B no, un 0%, C son lo mismo, un 6%, doctor Alonso. Espectacular, la respuesta aquí fue del 94% la correcta. Sin embargo, este de que son lo mismo del 6% también me alegra mucho, porque eso quiere decir que entre todos entendieron de qué se trataba este tema. Así que muchas gracias. Esta pregunta, más que evaluarlos ustedes, era tratar de buscar al final si logramos entender que había esta relación, y obviamente con la respuesta queda claro que sí entendieron que hay esta relación, y yo tranquilo con este mensaje final que hemos encontrado, y es que efectivamente son programas que comparten muchos elementos y que ambos propenden por la salud del trabajador, y por ende deben trabajar en conjunto y dan unas nuevas dimensiones al trabajo en seguridad y salud en el trabajo y al trabajo en bienestar. Wilmer, muchas gracias, y para todos ustedes, los asistentes, muchas gracias. Doctor Alonso, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado en esta acción educativa. Te deseamos un excelente día y nos veremos en nuestro próximo evento web. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento en la acción educativa de hoy. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparecerá en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa, y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa.
Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será hacer y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.